Yo trabajo aquí en el CICESE dentro de lo que es el grupo de telecomunicaciones del CICESE y me interesa dentro de la electrónica y las telecomunicaciones, me interesaba saber cómo es que los seres humanos que tenemos algún problema, alguna enfermedad o lo que fuera, somos en realidad en algunas situaciones que tenemos enfermedades o lo que fuera, pudiéramos necesitar de curarnos, pero a veces los médicos no saben exactamente qué es lo que hay que hacer, y entonces busqué la opción, como ingeniero electrónico que soy, busqué la opción en la cual pudiéramos resolver mediante elementos electrónicos, o ahora en este caso robóticos, que pudiéramos meternos dentro de lo que viene siendo la curación de algunas enfermedades, o todavía mejor, el utilizar organismos electrónicos como prótesis para los seres humanos. Entonces, tratando de buscar esa unión por algún lado, se me ocurrió pensar, por un lado, en cómo trabajamos los seres humanos, la manera como funcionamos, y por otro lado, cómo funcionan los robots. Como ingeniero, yo entiendo más o menos cómo funciona un robot, pero como no soy médico, pues no sé exactamente cómo funcionamos los humanos, entonces por eso traté de buscarlo. Pero la idea más que nada no es tanto hablar de los humanos ni tanto de los robots, sino sobre los puntos intermedios. ¿Y qué son los puntos intermedios? Pues precisamente el uso de prótesis inteligentes, prótesis robóticas o prótesis biónicas. Entonces, de eso es de lo que se trata la presentación. Entonces, pues voy a iniciar de una vez para explicarles más o menos de lo que se trata, ¿sí? Entonces, la idea principal de la presentación es, primero, cómo funcionamos los humanos. Para mí es muy importante saber cómo funcionamos los humanos, porque todo lo que vayamos a hacer tiene que ver con cuestiones del manejo de la robótica por parte de nuestro propio cerebro, o sea, por parte de nuestro cerebro, que es el que controla las manos, los brazos, todo lo que hacemos. Entonces, como yo no soy médico, pero sí soy ingeniero, se me ocurrió buscar alguna analogía entre cómo funcionan los humanos con respecto a los robots, y este es, por ejemplo, un ejemplo de robot. Los robots, pues, son organismos mecánicos, electrónicos, mecatrónicos, se les dice ahora, y entonces el objetivo es, pues, tratar de entender cómo funcionan ellos. Pero lo que yo también estaba buscando era, tenemos los humanos por un lado, los robots por otro lado, y entonces me llamó la atención porque en algunos casos hay, en algunos casos hay humanos que empiezan a tener partes de robots, que son los que se conocen como los cyborgs o los organismos cibernéticos, y por otro lado hay robots que empiezan a parecerse a los humanos, que son los androides. Entonces, lo que me interesa precisamente es la parte de en medio, los cyborgs y los androides, esto que se encuentra aquí. Entonces, ¿cómo funcionan los androides y cómo funciona para después empezar a usar partes robóticas en el cuerpo humano? Entonces, empecemos con los humanos. Los humanos, no se preocupen, en esta presentación no hay ecuaciones, no hay gráficas, no hay nada, son simplemente fotografías. Entonces, ¿cómo funcionamos los humanos? Los humanos nacemos, somos organismos biológicos, nacemos a partir pues la típica historia ¿cómo se llama? La reproducción y fecundación humana. Nacen los niños chiquitos, por ejemplo el que tienen en la foto a la izquierda, está el niño chiquito colgado de sus papás, luego ya crecen y empiezan a correr por todos lados, hasta que llega ya la juventud. Al llegar, se considera que de los 18 a los 25 años, más o menos la edad en la que están ustedes, de los 18 a los 25 años es cuando el ser humano tiene su máxima utilización del cuerpo, cuando mejor funciona todo, ¿no? En esas edades es en donde están los deportistas olímpicos, en esas edades es en donde está el máximo crecimiento que pueden tener el ser humano, de los 18 a los 25, entonces es cuando mejor tienen que echarle ganas para aprender todo lo que puedan y hacer todo lo que puedan hacer, ¿sí? Ahora, si nos va bien, pues vamos a quedar como los señores de abajo en medio, o sea, los viejitos estos que llegan a una vejez cuando están sanos, cuando lo que sea, pero pues nomás ya mayores de edad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que son los seres humanos. Pero ¿cómo somos por dentro los seres humanos? Repito, yo quisiera ver esta presentación desde el punto de vista de un ingeniero electrónico, que es lo que yo estudié. Entonces, los humanos por dentro, pues tenemos los músculos, tenemos la segunda parte es el sistema esquelético. Los músculos es el equivalente a lo que fueran dentro de un robot. Los músculos es el equivalente a lo que fueron los motores, los actuadores, todo lo que se necesita para mover el cuerpo humano. En cambio, el esqueleto es como si fuera el chasis.
El esqueleto es la armazón a la que están pegados todas las partes del cuerpo humano, todos los músculos y todo lo demás, y es el que se encarga, nuestro esqueleto es el que determina la estatura que tenemos, es el que determina qué es lo que podemos y no podemos hacer. Además tenemos la tercera imagen de arriba, que viene siendo el sistema circulatorio, todo lo que es la sangre, el corazón, etcétera. Pues eso es el alimento del cuerpo humano, el alimento de los músculos, digamos el aceitado y el bombeado de todo lo que sale por ahí. Luego sigue la cuarta imagen, que honestamente para mí es la más importante, porque viene siendo el sistema nervioso. El sistema nervioso es la manera como nuestro cerebro, y se alcanza a ver la parte del cerebro arriba en la cabeza, como el cerebro controla todas y cada una de las partes del cuerpo humano. Si ustedes levantan su brazo, abren la mano, la cierran, abren los ojos, pegan un grito, se ponen a brincar, hacen lo que sea, básicamente todo está funcionando en base a señales enviadas desde el cerebro hacia el resto de su cuerpo, y además son las señales eléctricas, que además eso es lo interesante, que son señales eléctricas, se mandan desde el cerebro y de ahí llegan a los distintos músculos para hacer lo que nosotros le digamos que haga. Finalmente, la quinta imagen viene siendo el sistema linfático, que es algo así como el drenaje del cuerpo, donde se encuentran las tuberías por donde sale toda la basura del cuerpo, todas las células muertas y todo lo demás, ¿no? Además, en la parte de abajo están unos, digamos, órganos también importantes, pero no es, digamos, la parte en la que a mí me interesaba meterme durante esta presentación, ¿sí? Entonces, a mí lo que me interesaba entonces, como ingeniero electrónico que soy, me interesa la operación eléctrica del cuerpo humano. Y el cuerpo humano funciona en base a señales eléctricas generadas en el cerebro. Entonces uno diría, bueno, si los humanos funcionamos en base a señales eléctricas, pues ¿dónde están las pilas? ¿Dónde están las baterías? ¿O cómo lo hacemos? O sea, ¿dónde recargamos esa electricidad? Pues eso tiene que ver con lo que se llama la bomba sodio-potasio, que tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que cuando comemos la comida debe de tener sal, y la sal es potasio. Debe de tener calcio, debe tener sodio, perdón, cloruro de sodio es la sal. O sea, los plátanos, por ejemplo, tienen un montón de cuestiones que es más bien química, y los que estén aquí estudiando química o que sepan de química, pues es de lo que se trata, ¿no? Los médicos también. Repito, yo soy ingeniero, no sé gran cosa de eso. Lo que me interesaba más bien es entender cómo funcionamos eléctricamente. Entonces, pues lo primero que hice fue meterme a cómo funciona el cerebro. Entonces, el cerebro controla dos partes del cuerpo muy importantes. Por un lado, todo lo que se controla de manera consciente, el abrir las manos, el cerrar las manos, el dar brincos, el hablar, levantarnos, dormirnos, lo que sea, todo eso lo controlamos conscientemente. Yo decido si me pongo de pie, o si me siento, o si me acuesto. Yo decido si abro los brazos o las manos o las vuelvo a cerrar. Yo decido si abro los ojos o los cierro. Pero hay cosas que yo no decido, que están en automático. Esas cosas que yo no decido son las que maneja un pedacito de adentro del cerebro que se llama cerebelo, y ese cerebelo lo que hace es lo que viene siendo el sistema operativo natural del cuerpo humano. Considerando que el cuerpo humano fuera como una computadora, pues entonces eso sería como el sistema operativo. Cuando prendemos la computadora, en lo que termina de cargarse todo el sistema operativo, hay cosas que la computadora hace sola. Entonces eso vendría siendo, por ejemplo, yo puedo controlar si me pongo de pie, me siento o me acuesto o me doy una marometa, pero yo no puedo controlar que mi corazón esté latiendo. El corazón late, me guste o no me guste, esté consciente o no esté consciente. Hasta si alguien está dormido, desmayado o lo que quiera, el corazón sigue funcionando sin hacerlo de manera controlada por nosotros mismos, sin hacerlo de manera consciente. Lo mismo pasa con los pulmones. Nosotros respiramos, estemos o no estemos conscientes, respiramos. Cuando comemos algo, nosotros no estamos diciendo, bueno, la comida que hoy comí está pasando por el esófago, del esófago se viene al estómago, le ordeno al estómago que de ahí lo mande a los intestinos y a las tripas. O sea, eso no lo hacemos, lo hace naturalito el cuerpo. El mantener la temperatura del cuerpo humano también se mantiene de manera automática. Entonces, eso es parte de lo que hace la otra parte del cerebro, el mantener los latidos del corazón, el mantener la presión sanguínea, el mantener un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo interesante con eso es entonces que el cerebro hace las dos cosas, tanto lo consciente como lo inconsciente. Y otra cosa que a mí me interesó mucho es, ¿por qué lo hace el cerebro? O sea, ¿qué es lo que el cerebro hace a la hora de la hora? Entonces conseguí estas imágenes, estas fotos, donde se ven las distintas partes del cerebro.
el cerebro, me vine enterando que funciona, como somos un organismo biológico, resulta que el cerebro, tenemos un montón de células dentro del cerebro que son las que se encargan de eso, se llaman neuronas. Entonces, cuando nosotros, una vez estaba yo viendo un programa de televisión y decían que el ser humano aprende la mayoría de lo que va a hacer en su vida dentro de sus primeros 5 años de vida. O sea, que el humano aprende cerca del 80% de sus conocimientos son en sus primeros 5 años, por eso hay que cuidar mucho a los niños chiquitos. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo va a ser que el 80%, la mayoría de lo que el ser humano aprende, lo aprendió a los 5 años cuando ni siquiera sabe leer ni tampoco escribir? Entonces, después me enteré que ahí es donde aprendemos, cuando somos chiquitos, cuando somos bebés, incluso antes de aprender a leer y escribir, aprendemos a diferenciar cuando es la luz de la oscuridad. Aprendemos a diferenciar a una señora que viene y nos dice, mira qué bonito bebé, que no sé qué, pues esa señora es mi mamá y me quiere mucho. O que otro niño que anda por ahí es mi hermano o mi hermana. O que hay algo que se llama puerta que sirva para cruzar paredes. Hay otra cosa que se llama switch o interruptor de luz que sirve para prender y apagar el foco. O sea, los colores, aprende lo que es el verde, del rojo, del amarillo, del azul, del negro. O sea, todos esos son conocimientos. Y todos esos conocimientos que tienen los niños chiquitos, en realidad tenemos cerca de 1.000.000 de millones de neuronas, entre 1.000.000 de millones hasta 1.000.000.000 de neuronas en el cerebro, y eso los tenemos desde que nacemos. Entonces, cada vez que nosotros aprendemos algo, cuando nos dicen, por ejemplo, que vamos a primaria y nos dice la maestra, 2 más 2 es igual a 4, entonces resulta que hay una neurona que dice 2 más 2 igual a 4, entonces 2 con 2 son 4, se juntan 2 neuronas, porque cada neurona tiene unas patitas. Esta es una fotografía de las neuronas. Las neuronas es una célula que tiene muchas patitas. Entonces, si tenemos millones de neuronas y cada neurona tiene entre 4 y 20 patitas, se llaman dendritas, entonces cada vez que se conectan esas patitas, tenemos nosotros un conocimiento y generamos una memoria, generamos un recuerdo. Entonces, si nos dice la maestra que 2 más 2 es igual a 4, entonces cuando dicen 2 más 2 igual a 4, clic, se juntan 2 neuronas y hay un enlace entre las 2 neuronas. Ahí dice que tenemos 4. Si además ponemos atención de que dicen, no, es que si abres la llave va a salir agua. Entonces, sabemos que al mover la llave, el grifo del agua, al mover la llave se va a salir el agua, ahí son otras neuronas que se están conectando. Cuando aprendemos a hablar, que por ejemplo decimos 1, 2, 3, 4, ahí son un montón de neuronas conectándose porque estamos aprendiendo algo. Pero si además aprendemos idiomas, pues les decimos que además de 1, 2, 3, 4, a lo mejor escuchamos 1, 2, 3, 4, entonces ahí aprendimos lo mismo pero con otras neuronas, son más neuronas conectándose. Entonces, desde que nacemos hasta que salimos de la escuela, el montón de neuronas andan clic, 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 conectándose por todos lados, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante eso? Porque todo lo que nosotros aprendemos a hacer, aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, aprendemos a escribir, a tomar primero los crayones y luego el lápiz y luego la pluma y luego teclear en la computadora y moverle los controles a todo, esos son señales controladas por el cerebro. ¿Y por qué son importantes? Porque más adelante vamos a ver que cuando una persona tiene un accidente y pierde un brazo o pierde una pierna, aunque la persona no tenga brazo y no tenga pierna, en su cerebro quedaron ya las conexiones entre las neuronas, de manera que las conexiones pueden permitir que la persona pueda volver a repetir las cosas. Entonces es interesante porque entonces cuando una persona la vemos que está cojeando, pero antes no cojeaba, entonces se le puede poner una pierna, un apoyo de pierna, para que la persona vuelva a caminar de manera normal con una pierna biónica o con una prótesis inteligente. Entonces eso es a mí lo que me interesa. Entonces aquí está cómo están las neuronas y las conexiones, y luego se ve cómo funcionan las distintas partes del cuerpo humano, pues que los pulmones, el hígado, los intestinos, etcétera. Pero llegamos a una parte muy interesante que viene siendo los órganos sensoriales, o sea, los sensores del cuerpo, lo que son los sentidos, lo que es la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído. Entonces, ¿qué viene siendo eso? Simplemente cuando en nuestra oreja entra un sonido, ese sonido se convierte mediante los huesecillos que tenemos dentro del oído, se convierte en una señal eléctrica, y esa señal eléctrica va para el cerebro. Los ojos, tenemos unos sensores luminosos en la parte de adentro del ojo, se llama retina. Entonces entran las imágenes al ojo,
se impregnan en la retina y una vez que están en la retina, de ahí se convierten en señales eléctricas y van a parar al cerebro. El gusto, por ejemplo, en la lengua. Tenemos distintos tipos de células en la lengua. Entonces, esas células detectan los sabores que sea amargo, salado, ácido, dulce, y entonces esos sabores generan distintas reacciones eléctricas en la lengua y van a parar otra vez al cerebro. En pocas palabras, todo, que si nos pellizcan la amiguita de al lado, que si el novio nos da un beso, que si lo que ustedes quieran, todo eso son sensaciones que se convierten todo después en señales eléctricas y van a parar al cerebro. Entonces, lo interesante es cuando tenemos algún problema que en nuestros sensores o nuestros sentidos, esos se pueden replicar más adelante, y es lo que me interesa, ¿no? Ahora, una persona sana, un ser humano sano, como estos que están aquí en la foto, pues pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Pueden desde ser, ¿cómo se llama? Contorsionistas, pueden bailar, pueden hacer echarse clavados, pueden cantar música, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacen los mariachis que están abajo en medio, no? O sea, los mariachis, curiosamente me puse una vez a ver un grupo de mariachis que estaban en una fiesta, y los mariachis vi que estaba cada quien tocando un instrumento diferente. Por lo tanto, la mano izquierda de cada mariachi está controlada de manera diferente por el cerebro de cada mariachi. La mano derecha de cada mariachi va diferente de las manos derechas de los otros mariachis. Cada uno de los músicos controla su instrumento de manera independiente, pero entre todos tienen que sincronizarse para tocar juntos. Si además están cantando, deben de saberse la canción y por lo tanto jalan información de cómo tocar el instrumento, jalan información de cómo se hace cómo va la canción, cómo va la tonada, todo, y se deben de sincronizar y cantar al mismo tiempo la misma canción. Y si además están cantando la del mariachi loco, entonces además deben de pegar el brinquito cuando lo pegan durante la canción, ¿sí? Es bien interesante desde el punto de vista del cerebro cómo funciona todo esto en la vida diaria para cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que somos los seres humanos. Entonces, ahora, ¿cómo son los robots? Pues los robots es muy diferente. Para analizar, repito, todo lo que vimos hasta ahorita de los humanos es visto por alguien que no es un médico, que no soy biólogo. O sea, yo soy ingeniero electrónico, no ando metido con cosas de allá ni de medicina ni de biología, pero los robots los entiendo un poquito más. Entonces, para los robots, lo que hice primero fue pues entender qué son los robots y me fui hasta las películas del cine mudo. La fotografía de arriba a la izquierda es una fotografía, la primera robot que existió en la humanidad fue una película del cine mudo en el año 1927, un científico loco que se le muere su esposa y decidió que como iba a extrañar mucho a su esposa, construyó una mujer mecánica y le hizo un trasplante de cerebro, ¿no? Ya después vinieron las películas chafas que están acá como arriba a la derecha, las películas de los años 50 y todo eso, hasta que pasaron un montón de robots en el cine y terminando acá con Tripio y Arturito en la Guerra de las Galaxias. Eso es en cuanto a películas. En cuanto a televisión, pues están otros robots famosos que han existido, por ejemplo el señor Data de Star Trek, la Robotina y el Bender, que es mi héroe, el robot gacho, borracho, mentiroso, etcétera, etcétera. Y luego hay otros, por ejemplo las robots asesinas de Austin Powers y otras cosas, hasta terminar con el de los ¿cómo se llama el robot acá de abajo que salió que acaban de salir en la película de los carros estos? Bueno, ya se la saben ustedes, ¿no? Entonces, ¿pero qué son los robots en realidad? Los robots, lo que se van a encontrar, el 95% de los robots que se van a encontrar por fuera, es un brazo mecánico como esos que están ahí. Entonces, básicamente es un brazo que tiene el codo, la muñeca y el hombro, y entonces se controla mediante software, mediante programación. En una computadora le programan cómo se va a mover y entonces el brazo se mueve para un lado, sube, baja, agarra cosas y lo hace de manera repetitiva las 24 horas del día. ¿Por qué son interesantes los robots? Primero, porque hacen las cosas con mucha precisión. Segundo, porque no se cansan. Tercero, porque no piden prestaciones, ni ISSSTE, ni Seguro Social, ni se enferman, ni se les muere la abuelita, ni nada, ¿no? Entonces, para los empresarios es importante tener alguien que hace cosas repetitivas siempre bien hechas. Por eso es que son importantes los robots. Los ingenieros que se encargan de trabajar con robots son los ingenieros electrónicos, o recientemente ya se llama la carrera de ingeniería mecatrónica. Ellos son los que hacen todo esto. Entonces, hay muchos tipos de robots que se usan para muchas aplicaciones. Por ejemplo, aquí el robot que está abajo a la izquierda es un robot agrícola. Ese robot agrícola que está abajo a la izquierda, hagan de cuenta que es una cajita que tiene ruedas, pero arriba tiene un receptor de GPS para posicionamiento global por satélite. Lo que hacen es que le llenan una cajita, se la llenan de semillas, la otra se la llenan de agua,
y entonces lo programan, y entonces el robot empieza a recorrer toda la parcela, se va de un lado a otro, da la vuelta, regresa y regresa, hasta que recorre mediante un zigzag, recorre toda la parcela, avanza 30 centímetros, hace un agujerito, pone la semilla, la vuelve a tapar, le echa tierra y luego tantita agua y le sigue, de manera que cada semilla sembrada en una zona agrícola o en una parcela, queda registrada ante una base de datos de una computadora, porque además también tiene red local inalámbrica, tiene Wi-Fi, o sea, lo que viene siendo como las redes locales que tienen ustedes en la escuela o en algunas casas o lo que fuera, ¿no? Tienen internet inalámbrico. Entonces, en ese internet inalámbrico queda registrado cuáles semillitas se pusieron en qué lugar, y además a nivel de sus coordenadas de latitud, longitud y elevación sobre el nivel del mar, de manera que el ranchero sabe exactamente dónde hay una plantita y qué tanto debe de crecer. Ahora, hay otros tipos de robots, pero es interesante cómo se están usando, ¿no? Hay otros robots que se usan en el entretenimiento, por ejemplo, en los centros, en lugares de entretenimiento, se meten que hay montañas rusas y lo que fuera, entonces hay brazos robóticos donde se sientan con sillitas, con un arnés. En ese arnés se sientan ustedes, se ponen el arnés encima y le pueden programar ahí, pueden hacer fila, y entonces dice, bueno, yo quiero que ahorita el robot me haga sentir la sensación como si estuviera en la montaña rusa de Six Flags, o como si estuviera en una montaña rusa en Disneylandia, o como si estuviera en una montaña rusa no sé dónde, ¿no? Y entonces tienen grabados en memoria las 20, 30 o 50 mejores montañas rusas del mundo. Se suben ustedes a cualquiera de los silloncitos y los mueven y los angolotean de un lado al otro y los andan moviendo por todos lados, y se siente exactamente lo mismo que si estuvieran dentro de eso, dentro de la montaña rusa. Esos son los que se conocen como simuladores. Los están usando también para los simuladores de vuelo, para aprender a volar los pilotos, para aprender a volar aviones y cosas así, los astronautas, etcétera, ¿no? O sea, esos simuladores son muy interesantes y están utilizando brazos robóticos. Están otros que viene siendo el robot que está aquí a la izquierda, a la derecha, es un robot cirujano, son robots médicos, sirven para hacer operaciones en pacientes que pueden tener una precisión mucho mejor que la de cualquier médico que se puedan encontrar en el planeta. Eso quiere decir que un doctor, un médico, que tenga el premio Nobel de Medicina, va a tener o el mejor cirujano del mundo, va a ser más malito, o no va a ser tan bueno como puede ser ese robot que tenemos por ahí. Por un lado se puede ver la consola donde está abajo a la izquierda, se puede ver donde el médico está asomándose como por unos como oculares como los que usan los telescopios o los microscopios, y tiene unas palanquitas parecidas a las que usan el Wii o el Nintendo o cualquiera de los jueguitos que conocen ustedes en las casas. Entonces, con eso mueve las palancas. El brazo robótico, o sea, el robot que está arriba tiene 4 brazos, tiene un bisturí, tiene pincitas, tiene un montón de cosas para hacer la operación. Bueno, puede hacerse operaciones con ese robot se llama Da Vinci, cuesta cerca de $1,500,000. Y entonces, y los médicos, no importa lo que hayan estudiado de medicina, ni importa lo que hayan sido cirujanos, por mejores que sean, tienen que llevarse cerca de 1 mes y medio de capacitación en aprender a usar el robot. Entonces, ya que lo saben usar, pueden hacer operaciones más precisas y mejores a través del robot que se lo hicieran por su lado. Ahora, eso está muy bien, pero a mí lo que me interesa, como les comentaba al principio, son los robots, los puntos intermedios, o sea, lo que son los robots humanoides. Entonces, los robots humanoides básicos son como estos que tenemos aquí, que son los robots normales que encontramos en la casa de nuestro primito, de nuestro hermanito, o a lo mejor los que nos tocó a nosotros cuando éramos chicos, ¿no? Que son robots, pues más bien parecidos a los seres humanos. Se les llama humanoides básicos porque simplemente tienen el equivalente a 2 piernas, el equivalente a 2 brazos, y ya. A veces se les puede enseñar a bailar, se les puede enseñar a caminar, etcétera. Eso cada vez es mejorcito. En algunos casos hay humanoides avanzados, particularmente estos de la foto. El de arriba a la izquierda es un robot al que le enseñaron a usar golf. Tiene unos sensores de video en el equivalente a sus ojos, unas cámaras de video donde puede medir dónde está la pelota, en dónde está el hueco y qué tan fuerte le debe de pegar a la bola para que caiga por ahí. Es un robot, no es un ser humano, pero el robot aprendió a jugar golf. El de arriba en medio son robots que los enseñaron a bailar. Curiosamente, toda esta información está en internet, está en YouTube. Si quieren pueden bajar las fotos o pueden cargar las imágenes en YouTube. El robot que está arriba a la derecha es un robot que le enseñaron a andar en bicicleta. Ese robot lo programaron, el robot tiene una serie de acelerómetros que están a bordo del robot. Son el equivalente a las cosas que tiene, por ejemplo, si han visto las
las nuevas computadoras iPad o los nuevos celulares tipo los iPhone, que ustedes lo mueven vertical y luego lo cambian a horizontal y se vuelve a regular otra vez, ¿no? Algunos de los jueguitos electrónicos, de los más caros, tipo los Wii o tipo los Nintendo, tipo lo que sea, tienen acelerómetros. Esos sirven para saber dónde es arriba y dónde es abajo. Entonces, le pusieron acelerómetros a ese robot para que se suba a la bicicleta y le empiece a dar, y cuando de repente pierde velocidad o se empieza a ir para un lado, el robot puede automáticamente mover los manubrios o aumentar la velocidad para que no se caiga. Los robots de abajo, a uno le enseñaron a tocar violín, a otro le enseñaron a tocar tambores, y está haciendo todo eso, ¿no? Entonces, lo interesante de estos robots es que pueden hacer un montón de cosas que hacemos los seres humanos. Sin embargo, hay algo que hicieron después las fábricas, particularmente japonesas y coreanas, empezaron a moverse más para buscar cuáles son los robots que más se parecen al ser humano, para llegar a la parte de abajo que se ve la historia de los robots que fabrica la compañía Honda, que es la misma compañía Honda que fabrica los carros y las motos y los carros Honda y otras cosas, hasta que finalmente llegaron con un robot que sacaron hace un par de años que se llama Asimo. Ese robot puede caminar, puede hacer lo que sea, puede llevar un líquido sin que se le caiga, puede subir escaleras y bajarlas, puede brincar a la cuerda, puede interactuar con la persona, y además tiene inteligencia artificial, de manera que si ustedes le hablan al robot, el robot va a interpretar cuál es la pregunta que le están haciendo y se los va a responder, ¿sí? Entonces, abajo a la foto a la derecha, ese robot lo pusieron el año pasado a dirigir la Orquesta Filarmónica de Filadelfia, y la dirigió muy bien. Nada más le grabaron la partitura, la música que debería de tocar, y el robot estuvo dirigiendo la orquesta en todo momento, y hasta detectaba si alguien empezaba antes o empezaba después de lo que le tocaba, o si alguien desafinaba o lo que fuera. Entonces, eso es parte de lo que pueden hacer los robots. Sin embargo, siguen después los robots todavía más parecidos a los seres humanos, que son los androides. Androides viene de andros, que es el griego para hombres, y ginos para mujeres, de ginoides, los robots. Entonces, estos son robots que ya empiezan a tener partes muy humanas, por llamarlo de una manera, ¿no? Pelo natural o pelo artificial. La foto de abajo a la izquierda se ve un robot que le pusieron unos sensores de video para detectar los gestos de una persona. La señora que está en la foto ahí se puso a hacer gestos enfrente de la cámara, y el robot replicaba los gestos dentro de lo que es la cara robótica artificial. Entonces, empezaron a ver robots que ya estaban cada vez más parecidos a los seres humanos. Todas estas fotos que aparecen aquí son puros robots, excepto la foto que está arriba a la derecha. Son dos muchachas viéndose de frente. La de la derecha es la única ser humano de todas las fotografías que están por ahí. Todas las demás son robots. Entonces, son robots que cada vez más se parecen al ser humano, cada vez más las fabrican con partes parecidas a las de los humanos. Fíjense nomás las fotos que están a la izquierda, la atención al detalle que pusieron en las cejas, en las pestañas, en todo lo que es. O sea, es curioso la manera como están haciendo robots que cada vez más parecen seres humanos. Ahora, y fíjense la foto de abajo, a la derecha, es una edecán, que hasta la vistieron bien sexy, es una robot edecán, que le pusieron minifaldita, botas y todo lo demás, ¿no? Entonces, si ya se tienen robots que sirven para eso y se llaman androides cuando es un robot con forma de hombre, o ginoide cuando es un robot con forma de mujer, entonces, pues lo primero que tenemos es, si hay robots, pues vamos a ponerlos a jalar, ¿no? Que trabajen para nosotros, porque para eso son los robots. Entonces, las fotos que están a la izquierda, tanto la de arriba como la de abajo, son de maestras, tanto en China como en Corea, que las pusieron a vigilar a los alumnos durante los exámenes, y la robot puede detectar, mediante sensores de video, puede detectar si de repente algún alumno se voltea, según él, porque se le cayó el borrador, pero en realidad porque estaba tratando de copiar. Entonces la robot le dice, porque también son robots que tienen voz, le va a decir en coreano o en chino el equivalente a favor de no copiar, es un examen, y entonces el alumno le va a decir, no, es que se me cayó el borrador. Pues entonces, si de veras el alumno se defiende diciendo que se le cayó el borrador y que no estaba tratando de copiar, pues es tan fácil como ir a la robot, sacar la versión del video y ver el video que quedó grabado, si de veras se estaba volteando a copiar o si de veras se le cayó el borrador y lo recogió. Se puede hacer y se está haciendo cada vez más. Las fotos que están arriba a la izquierda es una decana dando una presentación de un equipo, pero las dos que están abajo a la derecha es un robot de un paciente que las usan como robots para que los estudiantes de medicina y de odontología practiquen y puedan, como dice el dicho, echando a perder se aprende, pues echan a perder en robots los alumnos
y si se tardan mal o la riegan en algo los estudiantes de medicina, pues lo regañan, pero no le pellizcaron con una pinza o no le picotearon o no le sacaron las tripas a una persona viva, ¿no? Lo hicieron practicando con un robot. Ya existen esos robots y una buena cantidad de universidades en el mundo están comprando robots de este tipo para que los estudiantes de medicina, de odontología y de otras cosas practiquen ahí. Entonces es interesante lo que están haciendo con estos robots. Ahora, si ya los robots están quedando tan parecidos al ser humano, pues curiosamente el área de robots, ingeniería robótica, electrónica y mecatrónica cae dentro del ambiente de los ingenieros, y los ingenieros, sobre todo algunos, tienden a ser muy nerds o ñoños, y entonces batallan mucho para conseguir novia, para conseguir amigas o lo que fuera, ¿no? Entonces, pues no tardaron en salir los que andan ahí haciendo, ¿cómo se llama? Robots en forma de mujeres, algunas muy bonitas, muy guapas. Vean nomás las fotos es un vietnamita que vive en Canadá, el que está a la derecha, se fabricó su propia robot novia y está tan feliz con su novia robot que ya no le interesó conseguirse una de carne y hueso. Entonces él está orgullosísimo y enamorado de su robot. Allá él, ¿no? Pero honestamente yo particularmente recomiendo que sigamos buscando las de carne y hueso, porque los robots pues no es lo mismo, ¿no? Pero si ya hay este tipo de robots de compañía, pues ¿qué es lo que sigue? Pues nunca falta un depravado que le da por fabricarse sus robots sexuales. También están a la venta ya. O sea, ya se pueden encontrar por internet y todo. La verdad no recomiendo que se vayan en eso, pero como hay de todo, hay de todo. Y son robots, ¿cómo se dice? Políticamente correctos, que tienen de todo, ¿no? Y se pueden comprar de determinada estatura, de determinadas medidas, de determinado lo que sea, ¿no? Pero bueno, eso es el nivel al que han avanzado los robots dentro del mundo. Todo lo que les estoy enseñando hasta ahorita no es ciencia ficción, todo eso es la realidad, es lo que ya existe en el mercado. Todas estas imágenes y fotografías, hay un montón de videos, pero no tenía caso subirlos, se encuentran ya por internet. Entonces, los que están estudiando ahorita, por ejemplo, todos los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, es el mundo profesional al que van a entrar durante los próximos 40 años. Cuando terminen la carrera, ahorita ustedes deben de tener de entre 18 a 45 años los estudiantes universitarios, para cuando terminen la carrera les van a quedar de 45 a 50 años de vida profesional, porque la jubilación en México hasta ahorita sigue siendo 60 años, 65 en algunos casos, ¿no? Eso quiere decir que van a ser profesionistas hasta durante toda la primera mitad del siglo XXI. Esta es la realidad de ahorita. El mundo al que van a entrar a trabajar empieza de aquí, pero más complicado, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa, como les comentaba al principio, son los puntos intermedios. Y los puntos intermedios es ni los humanos ni los robots, y lo que vimos ahorita fueron primero los humanos y después los robots, pero a mí lo que me interesaban son los puntos intermedios. ¿Y cuáles son los puntos intermedios? Pues a mí lo que me interesan son los cyborgs o los cyborgs. ¿Qué viene siendo eso? Pues el ejemplo más clásico es el de Darth Vader, de la Guerra de las Galaxias, que era un ser humano que por andar ahí en la luna de no sé qué rayos se cayó en un volcán y se le quemaron las piernas y los brazos y ya se andaba muriendo, y lo revivieron con unas partes mecánicas computacionales, ¿no? Le hicieron partes, lo reconstruyeron. Lo mismo pasó con Schwarzenegger, lo mismo pasó con ¿cómo se llama? Robocop, lo mismo pasó con el de los X-Men y lo que fuera. O sea, esas son películas para darnos una idea de qué es lo que son los cyborgs. Pero en realidad, ¿qué son? Pues todo empezó con las historias de las prótesis del pirata con pata de palo y con mano de gancho. Y básicamente la pata de palo era eso, una pata de palo, una pata de mesa. De hecho, la gente que tenía mucho dinero se mandaba a comprar una pata estilo Luis XV, o se mandaba a comprar una pierna estilo lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Y cómo eran? Pues simplemente la foto de arriba a la izquierda es una foto de una fábrica de prótesis a principios del siglo XX, por ahí por 1905. Entonces ellos fabricaban prótesis de piernas para la gente que había perdido la pierna, para que no estuviera cojeando, sino que pudiera por lo menos caminar con una pierna, aunque fuera de mentiritas. La foto de abajo a la izquierda son fotografías de prótesis que se le quitaron a gente que murió durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la gente que moría les quitaban pues que brazos artificiales, manos artificiales, etcétera, pero viéndolo bien, la evolución de las prótesis fue desde la parte de abajo, las últimas 4 fotografías que están abajo a la derecha, lo más básico, que es una vil pata con un cojincito, que era lo que les ponían los piratas de aquella época, fue cambiando hasta llegar a las botas que están hechas por un artista, por un ebanista, un trabajador de la madera muy bueno. Y entonces lo que hizo fue
construir esas botas las construyó para una modelo muy bonita que perdió las dos piernas, es la que está aquí abajo a la derecha otra vez. Entonces, ella es la campeona olímpica de carrera de velocidad y de minusválidos, y la carrera tiene récord mundial y récord olímpico en carrera de velocidad y en salto de altura. Entonces, lo que empezaron a hacer la gente que pierde piernas es, anteriormente usaban piernas de palo o patas de palo, pero después empezaron a usar prótesis cada vez mejor hechas con mejores materiales, que vienen siendo de plástico y de metal. Entonces, en algunos casos empezaron a usar piernas, digamos, en partes, como vienen siendo las imágenes de abajo, de un niñito que perdió una pierna, puede haber sido por una mina, una bomba en algún lugar, o puede ser porque lo atropellaron, o porque lo mordió una vaca, o no sé, lo que haya sido, ¿no? Pero perdió la pierna y entonces le pusieron una prótesis y puede caminar con la prótesis. Entonces, eso es lo que viene siendo los puntos intermedios, por eso ponía lo de humanos y robots después para llegar a los puntos intermedios. Ahora, ¿qué es lo que sigue entonces? Pues lo que siguen son los esqueletos robóticos. Pero lo primero que se les ocurrió fue el exoesqueleto. ¿Qué es un exoesqueleto? Es un esqueleto exterior. Es como una armadura, pero con partes robóticas. Entonces, ustedes se ponen la armadura, y entonces es la armadura la que se mueve. La armadura, si quieren cargar algo pesado, es la armadura la que carga el peso de lo que están cargando. Por ejemplo, las dos fotos de abajo a la derecha, es una niña china que no puede moverse, se mueve en silla de ruedas. Sin embargo, se puso un exoesqueleto y entonces no solamente puede caminar, sino que además puede levantarse y cargar a otra persona que también está batallando, y quien se encarga de mantener el peso de todo es el esqueleto exterior, no es ella, porque ella tiene problemas con sus piernas y por eso no puede caminar, pero poniéndose un esqueleto exterior puede hacer un montón de cosas muy interesantes. Entonces, esto viene siendo el inicio entonces de lo que es la robótica aplicada para los seres humanos mediante las prótesis inteligentes. Entonces, cuando vi todo esto dije, caray, pues esto está muy interesante, pero ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue viene siendo entonces una prótesis de piernas. O sea, no solamente poner una pata de palo, no solamente poner una prótesis con el ganchito ahí o con la lámina metálica o de plástico, sino ponerles, el señor de la izquierda perdió las dos piernas, pero básicamente en el cerebro el señor sabía cómo caminar. Por ejemplo, el de arriba en medio, ¿no? Entonces, como él sabía caminar, le pusieron una pierna, una prótesis inteligente que tiene motores, y entonces con eso el señor puede subir y bajar escaleras, puede hacer un montón de cosas, y no tiene que estar esperándose de una prótesis que simplemente lo que evita es que no se vaya de ladito, sino que puede caminar, y entonces las fotos de abajo se ven prótesis inteligentes de piernas inteligentes, o sea, piernas biónicas. Entonces ya están empezando a hacer todo eso, ya existe. Este es el futuro. En el año 2011, eso es lo que tenemos ahorita. La gente que se meta a trabajar en esto, a partir de aquí, va a seguir todavía más para adelante los próximos 20, 30, 40 años de vida profesional. Lo que están estudiando sus compañeros en la universidad, que tengan que ver con electrónica, con mecánica o con mecatrónica, empieza de aquí en adelante. O sea que si sus compañeros se sienten muy picudos porque andan copiando en los exámenes, o que el maestro la trae mala contra mí, o que lo que quiero es acabar la carrera, que no se hagan tontos. De aquí va a empezar después la cosa a ponerse más interesante para adelante. Así que más vale poner atención ahorita en la universidad, porque si no, los que sepan hacer esto son los que van a encontrar trabajo, y los que no sepan de esto, pues van a andar allá, no sé, vendiendo chicles en los semáforos, ¿no? No importa qué título universitario tengan, si no saben hacer algo interesante, este es el mundo al que se van a integrar, ¿no? Pero si esas son las prótesis de piernas, ¿cómo funcionan entonces? Por ejemplo, o sea, recuerden que al principio mencionaba la cuestión a nivel de que el cerebro funciona de manera eléctrica. Pues todo lo que funciona de manera eléctrica se puede recuperar o se puede utilizar mediante sensores en el cerebro, que viene siendo el gorrito que tiene la señora de arriba a la izquierda, ¿no? Entonces, con eso, cada vez que la señora piensa, cada vez que la señora le manda una orden a alguna parte del cuerpo, son señales eléctricas que pueden ser detectadas. Y al detectar las señales eléctricas, entonces se puede saber qué es lo que falta. Por ejemplo, la señora de abajo a la izquierda es una maestra de kinder, salió en la revista de National Geographic del año pasado de enero. Esa señora tuvo un accidente en su carro y perdió el brazo izquierdo. Entonces ella estaba muy triste y muy enojada porque le tuvieron que cortar el brazo izquierdo, pero le cortaron el brazo como unos 10 centímetros abajo del hombro. Entonces tenía el muñón, tenía un pedacito, se llama muñón,
tenía un pedacito de brazo y hasta ese pedacito de brazo llegaban los nervios. Recuerden que al principio, cuando puse el sistema nervioso del cuerpo humano, estaba el cerebro y luego todos los cablecitos o nervios que salen para todo el cuerpo. Pues en el caso de ella le detectaron hasta dónde llegaba el nervio que movía el dedo meñique, el dedo índice, el dedo mediano, el dedo lo que fuera, y entonces detectaron hasta dónde llegaban esos nervios, y entonces le dijeron, ahora imagínate que aprietas la mano, y ella dijo, pero no tengo mano. Dijo, no importa, imagínate que tienes mano y aprieta la mano, y entonces empezó a mover eso, y detectaron cuáles eran los nervios que llevaban las señales eléctricas, que no llegaban a ningún lado, porque ya no había mano y ya no había músculo, pero sí detectaron las señales eléctricas. En ese lugar le pusieron un sensor, un parchecito, y luego le pusieron un motor. ¿Y qué fue lo que pasó al ponerle el motor? Pues le pusieron un brazo, que es lo que está abajo a la izquierda, digo, abajo a la derecha, le pusieron un brazo biónico o un brazo artificial inteligente. Y entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que el cerebro genera las señales, las manda a través de todo el sistema nervioso, llegan hasta donde lleguen, y a partir de ahí se pueden usar sensores. Esos sensores pueden estar conectados a microprocesadores, pueden estar conectados a equipo electrónico, equipo mecánico, y entonces eso puede hacer que se pueda empezar a funcionar que se pueda recuperar la habilidad en los brazos. Entonces aquí se ven los casos de algunas personas que perdieron brazos, pero ya se pueden empezar a usar con brazos artificiales o con brazos biónicos. Ahora, ¿cómo funciona eso? Pues simplemente, imagínense, el señor que está arriba a la derecha aprendió a tocar piano o aprendió a tocar el teclado cuando tenía los dos brazos. Por alguna razón perdió el brazo izquierdo, pero después, como aprendió a tocar piano, dentro de su cerebro, las neuronas con las dendritas que les conectaba, las conexiones que se hicieron a nivel neuronal, él sabe tocar piano, pero nomás no tiene brazo cómo tocarlo, pero ya tiene la programación. Entonces, cuando le pusieron un brazo biónico, y además que podía controlar con su propio cerebro, resulta que ya pudo volver a tocar otra vez teclados, pudo volver a tocar piano. Repito, esto no es ciencia ficción, esto es la realidad, esto es el mundo de ahorita, esto es el mundo a donde van a entrar a trabajar ustedes, cualquiera que sea la carrera que estén estudiando, es el mundo de ahorita. Por eso es que hay que poner atención, por eso es que hay que tener interés en la universidad, porque lo que están aprendiendo ahorita o lo que están tratando de enseñarle a sus profesores es para que les sirva a ustedes durante los próximos 40 años de vida profesional, desde ahorita hasta el año 2050. Porque es la época en la que van a trabajar. Ahora, para eso se necesita, pues, ¿qué va a hacer una mano artificial para cambiar un foco, para prender el celular, para abrir la llave de una puerta? O sea, la mano debe poder hacer todo eso, y lo va a hacer. ¿Qué se necesita? Pues gente muy buena que se meta a trabajar en esto. ¿Es magia? No, lo puede hacer cualquiera, simplemente tenemos que ponerle las pilas y trabajar. O sea, estudiar mucho y trabajar en grupo, porque una sola persona no puede hacer todo esto, ¿no? Ahora, si ya tenemos eso con los brazos y las piernas, pues ¿qué más nos queda? Pues la gente que tiene sordera. La gente que tiene sordera, primero hay que entender cómo funciona el oído, y entonces ya sabiendo que el oído lo que tiene es una serie de ondas acústicas que entran por el canal del oído, hacen vibrar el tímpano hace vibrar un montón de huesecitos chiquitos que tenemos dentro del oído interno, y esos huesecillos finalmente aplastan o hacen vibrar un líquido que tenemos dentro del como gusanito que tenemos allá, se llama cóclea. ¿Cómo se llama? Bueno, la cóclea que tenemos en el oído interno, y ese líquido cuando vibra hace que cambien las señales eléctricas que van y se meten hasta el cerebro. Así es como escuchamos. Si yo estoy hablando ahorita es porque estoy generando ondas acústicas con mi voz. Esas ondas acústicas llegan al micrófono, del micrófono se van por internet hasta Tamaulipas. En Tamaulipas hay una bocina donde la bocina reproduce mi voz. Esa voz después hace vibrar las bocinas, hacen vibrar el tímpano dentro del oído que tienen ustedes, y ese tímpano hace que empiece a vibrar la voz desde Ensenada, que yo estoy mandándoles a ustedes, hace que vibre el tímpano de ustedes en Tamaulipas, ya sea que estén en Reynosa, en Matamoros, o donde sea que lo estén viendo, o en cualquier otro lugar que esté conectado con el canal por videoconferencia de la universidad, y entonces eso hace que vibre el tímpano, y el tímpano va a hacer que vibre dentro de ustedes el liquidito ese que les comentaba, y ese liquidito es el que va a generar señales eléctricas que van a entrar al cerebro de ustedes, de cada uno de ustedes. Cuando alguien tiene un problema de sordera, es porque tiene problemas para que todo eso suceda. Y entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo que se está haciendo abajo es poner un micrófono atrás de la oreja, un microfonito chiquito, se le pone después un procesador de audio, y ese procesador de audio, para regular el volumen, se conecta mediante un agujerito que le hacen en el cráneo a la gente, lo conectan directamente al nervio acústico, de manera que la señal del micrófono
se hace pasar por el procesador de audio y luego se conecta al nervio acústico que va directamente al cerebro, y de esa manera un sordo puede empezar a oír. Entonces, se puede hacer que los sordos recuperen el oído o que escuchen por primera vez, y aquí se les está diciendo cómo. ¿Qué se necesita para eso? Se necesitan médicos, se necesitan ingenieros electrónicos, se necesita gente acústica, que sepa de acústica, se necesitan enfermeras, o sea, se pueden hacer un montón de cosas, pero se puede. Este es el mundo al que vamos a entrar, el mundo profesional al que van a entrar ustedes. Es una parte, hay un montón de cosas bien interesantes, pero esta es una de las partes que están por ahí, ¿sí? Entonces, esto permite que los sordos puedan escuchar. Pero si eso pasa con los sordos, pues ¿qué pasa con los ciegos? Los ciegos es interesante saber cómo funciona el ojo, porque entonces la manera como funciona el ojo es que se tiene una imagen, pasa a través de toda la parte de lo que es la parte frontal del ojo, lo que están todos el iris y la pupila y todo lo que ustedes quieran, pero eventualmente toda esa imagen que es el objeto que nosotros estamos viendo, eventualmente se va a pegar por atrás en lo que viene siendo la retina. La retina es un montón de células que están por adentro del ojo, que son fotosensibles. Al ser fotosensibles, entonces detectan la imagen que está llegando por el ojo, y entonces esas células fotosensibles toman la señal de la luz, tanto de la intensidad de la luz, si es mucha luz o si es poca luz, así como de los colores, qué colores son los que se tienen, y entonces toda esa información se convierte en señales eléctricas y se meten al nervio óptico, que es lo que está ahí arriba a la izquierda, bueno, más o menos en medio, arriba en medio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con los ciegos? Pues los ciegos no pueden ver porque o no les funcionan no les funciona bien la parte de la pupila, de todo lo que tiene, que es la parte de frente del ojo, o tienen algún problema en la retina. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues lo que se puede hacer es, se pone un sensor de video, como los que tienen las cámaras fotográficas o las cámaras de video, se pone un sensor de video, los médicos le hacen una operación a la persona dentro del ojo, en la parte de atrás donde debe estar la retina, le ponen el sensor de video, y ese sensor de video, dependiendo de cuántos píxeles tiene y dependiendo de los colores que maneje y lo que fuera, se conecta directamente la señal eléctrica del sensor de video al nervio óptico, y entonces se logra que la gente que es ciega pueda volver a ver. Ahora, depende pues de qué tipo de sensor tienen, la manera como va a ver. O sea, por ejemplo, las fotos de abajo a la derecha, se alcanzan a ver, por ejemplo, la foto de abajo en la mera esquina de abajo a la derecha, se alcanza a ver una foto de un niñito en blanco y negro, ¿no? ¿Por qué? Porque le pusieron un sensor en blanco y negro. A lo mejor el sensor inicialmente era un sensor muy malito, muy chafa, y entonces lo único que ve es una imagen que se dice pixelada, una imagen como cuadriculada, pero es mejor ver una imagen cuadriculada así que no ver nada, estar completamente ciego. Ahora, eso es información del año 2010-2011. ¿Quién dice que para el año 2015 o 2020 no va a haber ya mucho mejor tecnología, mucho mejores sensores y mucho mejores médicos y mucho mejores ingenieros que puedan hacer eso, pero ya en color y con alta resolución? Entonces, eso es lo que para mí me interesaba, la parte de los humanos robots y los puntos intermedios. Ya vimos la parte humana, también vimos la parte de los robots, pero estos son los puntos intermedios. Entonces los puntos intermedios es lo que nosotros podemos hacer, algunos como ingenieros, otros como médicos, otros como enfermeras, otros como programadores, otros como lo que quieran, ¿sí? Pero todo eso se puede hacer, incluso las trabajadoras sociales, incluso los economistas, contadores, todo el mundo tiene algo que hacer en esto. Simplemente lo que estamos aprendiendo debe ser primero para conseguir trabajo, para conseguir salario, pero también para ver de qué manera podemos ayudar a otros. Entonces, esta es una manera donde podemos ayudar a otras personas. Entonces, pues básicamente eso es lo que tengo. Una vez me preguntaron que dónde se estudiaba eso en México. Bueno, lo que es robótica y mecatrónica, aquí están algunas universidades donde se puede llevar a cabo en México. Todo el mundo lo primero que piensa es universidades grandes, como por ejemplo la UNAM o el Politécnico. La verdad es que hay un montón de universidades, tanto públicas como privadas, que están trabajando en esto. Entre ellas hay un par de laboratorios en CICESE, donde se trabaja, donde yo trabajo aquí en Ensenada, hay un par de laboratorios en el CICESE donde se trabaja en cuestiones de robots. De hecho, las dos fotos de arriba son brazos robóticos construidos por un investigador de aquí del CICESE, el doctor Rafael Kelly, y trabaja prácticamente sobre eso, o sea, cómo se puede fabricar esto y cómo se controla el robot para poder hacerse todo eso. Abajo se ven algunas señal eléctrica del sensor de video al nervio óptico, y entonces se logra que la gente que es ciega pueda volver a ver.
Ahora, depende pues de qué tipo de sensor tienen, la manera como va a ver. O sea, por ejemplo, las fotos de abajo a la derecha se alcanzan a ver, por ejemplo, la foto de abajo en la mera esquina de abajo a la derecha, se alcanza a ver una foto de un niñito en blanco y negro, ¿no? ¿Por qué? Porque le pusieron un sensor en blanco y negro. A lo mejor el sensor inicialmente era un sensor muy malito, muy chafa, y entonces lo único que ve es una imagen que se dice pixelada, una imagen como cuadriculada, pero es mejor ver una imagen cuadriculada así que no ver nada, estar completamente ciego. Ahora, eso es información del año 2010-2011. ¿Quién dice que para el año 2015 o 2020 no va a haber ya mucho mejor tecnología, mucho mejores sensores y mucho mejores médicos y mucho mejores ingenieros que puedan hacer eso, pero ya en color y con alta resolución? Entonces, eso es lo que para mí me interesaba, la parte de los humanos robots y los puntos intermedios. Ya vimos la parte humana, también vimos la parte de los robots, pero estos son los puntos intermedios. Entonces los puntos intermedios es lo que nosotros podemos hacer, algunos como ingenieros, otros como médicos, otros como enfermeras, otros como programadores, otros como lo que quieran, ¿sí? Pero todo eso se puede hacer. Incluso las trabajadoras sociales, incluso los economistas, contadores, todo el mundo tiene algo que hacer en esto. Simplemente lo que estamos aprendiendo debe ser primero para conseguir trabajo, para conseguir salario, pero también para ver de qué manera podemos ayudar a otros. Entonces, esta es una manera donde podemos ayudar a otras personas. Entonces, pues básicamente eso es lo que tengo. Una vez me preguntaron que dónde se estudiaba eso en México. Bueno, lo que es robótica y mecatrónica, aquí están algunas universidades donde se puede llevar a cabo en México. Todo el mundo lo primero que piensa es universidades grandes como por ejemplo la UNAM o el Politécnico. La verdad es que hay un montón de universidades, tanto públicas como privadas, que están trabajando en esto. Entre ellas hay un par de laboratorios en CICESE donde se trabaja, donde yo trabajo aquí en Ensenada. Hay un par de laboratorios en el CICESE donde se trabaja en cuestiones de robots. De hecho, las dos fotos de arriba son brazos robóticos construidos por un investigador de aquí del CICESE, el doctor Rafael Kelly, y trabaja prácticamente sobre eso, o sea, cómo se puede fabricar esto y cómo se controla el robot para poder hacerse todo eso. Abajo se ven algunas señal eléctrica del sensor de video al nervio óptico, y entonces se logra que la gente que es ciega pueda volver a ver. Ahora, depende pues de qué tipo de sensor tienen, la manera como va a ver. O sea, por ejemplo, las fotos de abajo a la derecha se alcanzan a ver, por ejemplo, la foto de abajo en la mera esquina de abajo a la derecha, se alcanza a ver una foto de un niñito en blanco y negro, ¿no? ¿Por qué? Porque le pusieron un sensor en blanco y negro. A lo mejor el sensor inicialmente era un sensor muy malito, muy chafa, y entonces lo único que ve es una imagen que se dice pixelada, una imagen como cuadriculada, pero es mejor ver una imagen cuadriculada así que no ver nada, estar completamente ciego. Ahora, eso es información del año 2010-2011. ¿Quién dice que para el año 2015 o 2020 no va a haber ya mucho mejor tecnología, mucho mejores sensores y mucho mejores médicos y mucho mejores ingenieros que puedan hacer eso, pero ya en color y con alta resolución? Entonces, eso es lo que para mí me interesaba, la parte de los humanos robots y los puntos intermedios. Ya vimos la parte humana, también vimos la parte de los robots, pero estos son los puntos intermedios. Entonces los puntos intermedios es lo que nosotros podemos hacer, algunos como ingenieros, otros como médicos, otros como enfermeras, otros como programadores, otros como lo que quieran, ¿sí? Pero todo eso se puede hacer. Incluso las trabajadoras sociales, incluso los economistas, contadores, todo el mundo tiene algo que hacer en esto. Simplemente lo que estamos aprendiendo debe ser primero para conseguir trabajo, para conseguir salario, pero también para ver de qué manera podemos ayudar a otros. Entonces, esta es una manera donde podemos ayudar a otras personas. Entonces, pues básicamente eso es lo que tengo. Una vez me preguntaron que dónde se estudiaba eso en México. Bueno, lo que es robótica y mecatrónica, aquí están algunas universidades donde se puede llevar a cabo en México. Todo el mundo lo primero que piensa es universidades grandes como por ejemplo la UNAM o el Politécnico. La verdad es que hay un montón de universidades, tanto públicas como privadas, que están trabajando en esto. Entre ellas hay un par de laboratorios en CICESE donde se trabaja, donde yo trabajo aquí en Ensenada. Hay un par de laboratorios en el CICESE donde se trabaja en cuestiones de robots. De hecho, las dos fotos de arriba son brazos robóticos construidos por un investigador de aquí del CICESE, el doctor Rafael Kelly, y trabaja prácticamente sobre eso, o sea, cómo se puede fabricar esto y cómo se controla el robot para poder hacerse todo eso. Abajo se ven algunas señal eléctrica del sensor de video al nervio óptico, y entonces se logra que la gente que es ciega pueda volver a ver.
Ahora, depende pues de qué tipo de sensor tienen, la manera como va a ver. O sea, por ejemplo, las fotos de abajo a la derecha, se alcanzan a ver, por ejemplo, la foto de abajo en la mera esquina de abajo a la derecha, se alcanza a ver una foto de un niñito en blanco y negro, ¿no? ¿Por qué? Porque le pusieron un sensor en blanco y negro. A lo mejor el sensor inicialmente era un sensor muy malito, muy chafa, y entonces lo único que ve es una imagen que se dice pixelada, una imagen como cuadriculada, pero es mejor ver una imagen cuadriculada así que no ver nada, estar completamente ciego. Ahora, eso es información del año 2010-2011. ¿Quién dice que para el año 2015 o 2020 no va a haber ya mucho mejor tecnología, mucho mejores sensores y mucho mejores médicos y mucho mejores ingenieros que puedan hacer eso, pero ya en color y con alta resolución? Entonces, eso es lo que para mí me interesaba, la parte de los humanos, robots y los puntos intermedios. Ya vimos la parte humana, también vimos la parte de los robots, pero estos son los puntos intermedios. Entonces los puntos intermedios es lo que nosotros podemos hacer, algunos como ingenieros, otros como médicos, otros como enfermeras, otros como programadores, otros como lo que quieran, ¿sí? Pero todo eso se puede hacer. Incluso las trabajadoras sociales, incluso los economistas, contadores, todo el mundo tiene algo que hacer en esto. Simplemente lo que estamos aprendiendo debe ser primero para conseguir trabajo, para conseguir salario, pero también para ver de qué manera podemos ayudar a otros. Entonces, esta es una manera donde podemos ayudar a otras personas. Entonces, pues básicamente eso es lo que tengo. Una vez me preguntaron que dónde se estudiaba eso en México. Bueno, lo que es robótica y mecatrónica, aquí están algunas universidades donde se puede llevar a cabo en México. Todo el mundo lo primero que piensa es universidades grandes, como por ejemplo la UNAM o el Politécnico. La verdad es que hay un montón de universidades, tanto públicas como privadas, que están trabajando en esto. Entre ellas hay un par de laboratorios en CISESE, donde se trabaja, donde yo trabajo aquí en Ensenada. Hay un par de laboratorios en el CISESE donde se trabaja en cuestiones de robots. De hecho, las dos fotos de arriba son brazos robóticos construidos por un investigador de aquí del CISESE, el doctor Rafael Kelly, y trabaja prácticamente sobre eso, o sea, cómo se puede fabricar esto y cómo se controla el robot para poder hacerse todo eso. Abajo se ven algunas señal eléctrica del sensor de video al nervio óptico, y entonces se logra que la gente que es ciega pueda volver a ver. Ahora, depende pues de qué tipo de sensor tienen, la manera como va a ver. O sea, por ejemplo, las fotos de abajo a la derecha, se alcanzan a ver, por ejemplo, la foto de abajo en la mera esquina de abajo a la derecha, se alcanza a ver una foto de un niñito en blanco y negro, ¿no? ¿Por qué? Porque le pusieron un sensor en blanco y negro. A lo mejor el sensor inicialmente era un sensor muy malito, muy chafa, y entonces lo único que ve es una imagen que se dice pixelada, una imagen como cuadriculada, pero es mejor ver una imagen cuadriculada así que no ver nada, estar completamente ciego. Ahora, eso es información del año 2010-2011. ¿Quién dice que para el año 2015 o 2020 no va a haber ya mucho mejor tecnología, mucho mejores sensores y mucho mejores médicos y mucho mejores ingenieros que puedan hacer eso, pero ya en color y con alta resolución? Entonces, eso es lo que para mí me interesaba, la parte de los humanos, robots y los puntos intermedios. Ya vimos la parte humana, también vimos la parte de los robots, pero estos son los puntos intermedios. Entonces, los puntos intermedios es lo que nosotros podemos hacer, algunos como ingenieros, otros como médicos, otros como enfermeras, otros como programadores, otros como lo que quieran, ¿sí? Pero todo eso se puede hacer. Incluso las trabajadoras sociales, incluso los economistas, contadores, todo el mundo tiene algo que hacer en esto. Simplemente lo que estamos aprendiendo debe ser primero para conseguir trabajo, para conseguir salario, pero también para ver de qué manera podemos ayudar a otros. Entonces, esta es una manera donde podemos ayudar a otras personas. Entonces, pues básicamente eso es lo que tengo. Una vez me preguntaron que dónde se estudiaba eso en México. Bueno, lo que es robótica y mecatrónica, aquí están algunas universidades donde se puede llevar a cabo en México. Todo el mundo lo primero que piensa es universidades grandes, como por ejemplo la UNAM o el Politécnico. La verdad es que hay un montón de universidades, tanto públicas como privadas, que están trabajando en esto. Entre ellas hay un par de laboratorios en CISESE, donde se trabaja, donde yo trabajo aquí en Ensenada. Hay un par de laboratorios en el CISESE donde se trabaja en cuestiones de robots. De hecho, las dos fotos de arriba son brazos robóticos construidos por un investigador de aquí del CISESE, el doctor Rafael Kelly, y trabaja prácticamente sobre eso, o sea, cómo se puede fabricar esto y cómo se controla el robot para poder hacerse todo eso. Abajo se ven algunas señal eléctrica del sensor de video al nervio óptico, y entonces se logra que la gente que es ciega pueda volver a ver.
Ahora, depende pues de qué tipo de sensor tienen, la manera como va a ver. O sea, por ejemplo, las fotos de abajo a la derecha, se alcanzan a ver, por ejemplo, la foto de abajo en la mera esquina de abajo a la derecha, se alcanza a ver una foto de un niñito en blanco y negro, ¿no? ¿Por qué? Porque le pusieron un sensor en blanco y negro. A lo mejor el sensor inicialmente era un sensor muy malito, muy chafa, y entonces lo único que ve es una imagen que se dice pixelada, una imagen como cuadriculada, pero es mejor ver una imagen cuadriculada así que no ver nada, estar completamente ciego. Ahora, eso es información del año 2010-2011. ¿Quién dice que para el año 2015 o 2020 no va a haber ya mucho mejor tecnología, mucho mejores sensores y mucho mejores médicos y mucho mejores ingenieros que puedan hacer eso, pero ya en color y con alta resolución? Entonces, eso es lo que para mí me interesaba, la parte de los humanos robots y los puntos intermedios. Ya vimos la parte humana, también vimos la parte de los robots, pero estos son los puntos intermedios. Entonces los puntos intermedios es lo que nosotros podemos hacer, algunos como ingenieros, otros como médicos, otros como enfermeras, otros como programadores, otros como lo que quieran, ¿sí? Pero todo eso se puede hacer. Incluso las trabajadoras sociales, incluso los economistas, contadores, todo el mundo tiene algo que hacer en esto. Simplemente lo que estamos aprendiendo debe ser primero para conseguir trabajo, para conseguir salario, pero también para ver de qué manera podemos ayudar a otros. Entonces, esta es una manera donde podemos ayudar a otras personas. Entonces, pues básicamente eso es lo que tengo. Una vez me preguntaron que dónde se estudiaba eso en México. Bueno, lo que es robótica y mecatrónica, aquí están algunas universidades donde se puede llevar a cabo en México. Todo el mundo lo primero que piensa es universidades grandes, como por ejemplo la UNAM o el Politécnico. La verdad es que hay un montón de universidades, tanto públicas como privadas, que están trabajando en esto. Entre ellas hay un par de laboratorios en CICESE, donde se trabaja, donde yo trabajo aquí en Ensenada. Hay un par de laboratorios en el CICESE donde se trabaja en cuestiones de robots. De hecho, las dos fotos de arriba son brazos robóticos construidos por un investigador de aquí del CICESE, el doctor Rafael Kelly, y trabaja prácticamente sobre eso, o sea, cómo se puede fabricar esto y cómo se controla el robot para poder hacerse todo eso. Abajo se ven algunas señal eléctrica del sensor de video al nervio óptico, y entonces se logra que la gente que es ciega pueda volver a ver. Ahora, depende pues de qué tipo de sensor tienen, la manera como va a ver. O sea, por ejemplo, las fotos de abajo a la derecha, se alcanzan a ver, por ejemplo, la foto de abajo en la mera esquina de abajo a la derecha, se alcanza a ver una foto de un niñito en blanco y negro, ¿no? ¿Por qué? Porque le pusieron un sensor en blanco y negro. A lo mejor el sensor inicialmente era un sensor muy malito, muy chafa, y entonces lo único que ve es una imagen que se dice pixelada, una imagen como cuadriculada, pero es mejor ver una imagen cuadriculada así que no ver nada, estar completamente ciego. Ahora, eso es información del año 2010-2011. ¿Quién dice que para el año 2015 o 2020 no va a haber ya mucho mejor tecnología, mucho mejores sensores y mucho mejores médicos y mucho mejores ingenieros que puedan hacer eso, pero ya en color y con alta resolución? Entonces, eso es lo que para mí me interesaba, la parte de los humanos robots y los puntos intermedios. Ya vimos la parte humana, también vimos la parte de los robots, pero estos son los puntos intermedios. Entonces los puntos intermedios es lo que nosotros podemos hacer, algunos como ingenieros, otros como médicos, otros como enfermeras, otros como programadores, otros como lo que quieran, ¿sí? Pero todo eso se puede hacer. Incluso las trabajadoras sociales, incluso los economistas, contadores, todo el mundo tiene algo que hacer en esto. Simplemente lo que estamos aprendiendo debe ser primero para conseguir trabajo, para conseguir salario, pero también para ver de qué manera podemos ayudar a otros. Entonces, esta es una manera donde podemos ayudar a otras personas. Entonces, pues básicamente eso es lo que tengo. Una vez me preguntaron que dónde se estudiaba eso en México. Bueno, lo que es robótica y mecatrónica, aquí están algunas universidades donde se puede llevar a cabo en México. Todo el mundo lo primero que piensa es universidades grandes, como por ejemplo la UNAM o el Politécnico. La verdad es que hay un montón de universidades, tanto públicas como privadas, que están trabajando en esto. Entre ellas hay un par de laboratorios en CICESE, donde se trabaja, donde yo trabajo aquí en Ensenada. Hay un par de laboratorios en el CICESE donde se trabaja en cuestiones de robots. De hecho, las dos fotos de arriba son brazos robóticos construidos por un investigador de aquí del CICESE, el doctor Rafael Kelly, y trabaja prácticamente sobre eso, o sea, cómo se puede fabricar esto y cómo se controla el robot para poder hacerse todo eso. Abajo se ven algunas señal eléctrica del sensor de video al nervio óptico, y entonces se logra que la gente que es ciega pueda volver a ver.
Ahora, depende pues de qué tipo de sensor tienen, la manera como va a ver. O sea, por ejemplo, las fotos de abajo a la derecha, se alcanzan a ver, por ejemplo, la foto de abajo en la mera esquina de abajo a la derecha, se alcanza a ver una foto de un niñito en blanco y negro, ¿no? ¿Por qué? Porque le pusieron un sensor en blanco y negro. A lo mejor el sensor inicialmente era un sensor muy malito, muy chafa, y entonces lo único que ve es una imagen que se dice pixelada, una imagen como cuadriculada, pero es mejor ver una imagen cuadriculada así que no ver nada, estar completamente ciego. Ahora, eso es información del año 2010-2011. ¿Quién dice que para el año 2015 o 2020 no va a haber ya mucho mejor tecnología, mucho mejores sensores y mucho mejores médicos y mucho mejores ingenieros que puedan hacer eso, pero ya en color y con alta resolución? Entonces, eso es lo que para mí me interesaba, la parte de los humanos robots y los puntos intermedios. Ya vimos la parte humana, también vimos la parte de los robots, pero estos son los puntos intermedios. Entonces los puntos intermedios es lo que nosotros podemos hacer, algunos como ingenieros, otros como médicos, otros como enfermeras, otros como programadores, otros como lo que quieran, ¿sí? Pero todo eso se puede hacer. Incluso las trabajadoras sociales, incluso los economistas, contadores, todo el mundo tiene algo que hacer en esto. Simplemente lo que estamos aprendiendo debe ser primero para conseguir trabajo, para conseguir salario, pero también para ver de qué manera podemos ayudar a otros. Entonces, esta es una manera donde podemos ayudar a otras personas. Entonces, pues básicamente eso es lo que tengo. Una vez me preguntaron que dónde se estudiaba eso en México. Bueno, lo que es robótica y mecatrónica, aquí están algunas universidades donde se puede llevar a cabo en México. Todo el mundo lo primero que piensa es universidades grandes como por ejemplo la UNAM o el Politécnico. La verdad es que hay un montón de universidades, tanto públicas como privadas, que están trabajando en esto. Entre ellas hay un par de laboratorios en el CICESE donde se trabaja, donde yo trabajo aquí en Ensenada. Hay un par de laboratorios en el CICESE donde se trabaja en cuestiones de robots. De hecho, las dos fotos de arriba son brazos robóticos construidos por un investigador de aquí del CICESE, el doctor Rafael Kelly, y trabaja prácticamente sobre eso, o sea, cómo se puede fabricar esto y cómo se controla el robot para poder hacerse todo eso. Abajo se ven algunas señal eléctrica del sensor de video al nervio óptico, y entonces se logra que la gente que es ciega pueda volver a ver. Ahora, depende pues de qué tipo de sensor tienen, la manera como va a ver. O sea, por ejemplo, las fotos de abajo a la derecha, se alcanzan a ver, por ejemplo, la foto de abajo en la mera esquina de abajo.